pena, pero estaba muy lento mi internet y casi no puedo conectarme. Todo el internet está así, Janecita. Está como pésima la señal hoy en Colombia. Aquí la Yanecita, no se angustie, mamita. Listo, Lilianita. Una oración entonces. Vamos a... En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias por este día, Señor. Te alabamos y te glorificamos y te bendecimos por tu grandeza, por tu amor, por tu bondad, por tu sencillez y confianza que tienes para nosotros, Señor. Gracias por este día, Señor. Te adoramos y te glorificamos y te bendecimos. Te pido mucho, Señor, en esta noche que renueva estos corazones hoy. Hazlos hoy unos corazones llenos de amor, llenos de bendiciones, pero que seas tú, Señor, a través de estas hermanas, lo que van a hacer hoy, Señor. Sabemos que no eran ellas, sino eres tú, Señor, el que vas a estar ahí con ellas. Hoy nos vas a enseñar más que nunca, Señor, cómo se debe formar un servidor. Yo te alabo y te bendigo por tu palabra, por esa enseñanza, por lo que estás haciendo en la vida de nosotros, en nuestra comunidad, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Espíritu Santo. Ven y toma mi vida, la vida de esta comunidad. Ven y pasa por mi vida, pasa por mi hogar, por mi familia, por estos hijos de comunidad, hermanas de comunidad, Señor. Te los pongo en tu presencia, Espíritu Santo. Dale la luz de tu Santo Espíritu. Dales tu sabiduría, esa enseñanza hoy, Señor. Que seas tú hoy resplandeciéndose en estas hijas, Señor. Dándoles hoy las fuerzas, la luz y la protección para cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, y bendícelas más y llénalas más de ese amor. Dale mucho amor a cada uno de nosotros como servidores que somos, para que te sirvamos con ese amor grande y sirvamos cada día a nuestros hermanos también. Amén. Amén. Bueno, ¿quién va a empezar? Bueno, entonces empezamos con el tema que era para Paulo. Este tema me pareció muy bonito porque nos llama a que nosotros como servidores también nos preguntemos cómo podemos servir de la mejor manera. Pues si bien es cierto, nosotros pertenecemos a un cuerpo que es la iglesia y cada uno de nosotros es diferente y tiene unos dones y unos carismas diferentes. Es importante encontrar entonces cuál es nuestro don principal y cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. No es una pregunta menor y en lo que nos comentaba Rafael, pues él se había demorado 10 años preguntándole a Dios constantemente en oración cuál era ese don principal, el don primordial que él tenía y cuál era el propósito para el cual él estaba llamado. Entonces, en esta parte quise resaltar estas frases o sea, que eran propias, digamos, de San Francisco, que decía que en nuestro camino de fe es importante que nos hagamos primeramente estas dos preguntas. ¿Quién es Dios quién es Dios para ti? En este momento, ¿quién es Dios para ti? ¿Y quién eres tú? ¿Sí? Eso es lo que tenemos nosotros que ir pidiéndole a Dios para que nos vaya abriendo los ojos espirituales, la visión espiritual. Entonces, bueno, eso para empezar como tal el tema. Él nos decía que es importante nosotros ir entendiendo que que un don es diferente a las habilidades que nosotros podamos tener. Por ejemplo, voy a dar ejemplos conmigo para que nosotros, pues para que cada uno de nosotros vayamos como pensando
cuál es esa habilidad y vayamos pensando también cuál es ese don. Por ejemplo, en mi caso, una habilidad podría ser que yo soy buena para las matemáticas, ¿sí? Entonces, él dice que nuestros dones pueden estar escondidos dentro de esas habilidades naturales que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, acá pues coloqué como, aquí hay un camaleón escondido dentro de las hojas. Entonces, las hojitas serían como nuestras habilidades naturales y ya nosotros tenemos que entrar a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine cuál es ese don primordial que Dios nos puso a cada uno de nosotros. Entonces, para nosotros poder descubrir cuál es ese don, pues Rafael nos propone 3 preguntas claves. La primera es empezarnos a preguntar cuál actividad es la que más nos llena de felicidad. Que tú sientas que cuando haces esa actividad, a ti se te pasa el tiempo y no lo sientes, no te das cuenta que han transcurrido 1 hora, 2 horas, sientes que cuando haces esa actividad te llena el corazón, te llena de alegría, o sea, es algo que realmente no te cansa. Entonces, esa es la primera pregunta que tenemos nosotros que hacernos para ir identificando en nosotros cuál es el don primordial que Dios pues nos dio a cada uno de nosotros. La segunda pregunta es, ¿qué eres bueno haciendo? O sea, ¿qué se te facilita? Por ejemplo, Cami. Yo he visto que Cami tiene como una facilidad para las manualidades, como que tiene una creatividad innata, entonces es identificar qué cosas se nos facilitan hacer y nos quedan bonitas. Y la tercera pregunta me parece que es muy bonita, o sea, no sé si las esté clasificando bien. Esto lo voy a decir yo como de lo que interpreté, de lo que Rafael nos quiso enseñar aquí con este video. Las 2 primeras preguntas lo que nos llevan es a adentrarnos en nosotros mismos y en tratar de identificar esas cosas bonitas que Dios ha puesto en nosotros y que nos dan felicidad, que se nos facilitan y que hacen que realmente no son una carga para nosotros, sino que o sea, se nos facilitan demasiado. Y la tercera pregunta ya nos lleva es a pensar cómo nosotros podemos poner ese don que tenemos, esa facilidad que tenemos, eso bonito que hacemos al servicio de los demás. Y cómo lo propone él? Pues preguntándonos qué situación te pone incómoda, qué situación quisieras tú cambiar, qué situación te molesta. Entonces, para darles un ejemplo, no es que yo crea pues que ya tengo como descubierto mi don principal, pues como les digo, Rafael se demoró 10 años en descubrirlo. Él dice que el don principal de él es la alabanza. Y pues creo que pues, los que hemos visto los videos, que creo que somos todos, nos hemos dado cuenta que realmente en los videos que él hace, la oración que él hace es maravillosa, ¿sí? Es lo que él mejor hace y es como esa conexión. Yo creo que él puede orar y él no se siente cansado, se siente feliz de hacer esta actividad y siente que eso como que lo llena de vida. Por ejemplo, en mi caso, una actividad que me llena mucho de felicidad es cantar. O sea, yo puedo estar triste, lo que sea, pongo canciones y esto como que me facilita como esa conexión con Dios. Y tengo como esa facilidad, tengo como un buen oído, tengo como, o sea, se me facilita como el tema del ritmo, como tengo buena memoria. Es curioso porque no tengo buena memoria para de pronto para datos o para esto, pero para las canciones rápido me las aprendo y me aprendo los ritmos.
¿Qué situación me pone incómoda a mí? A mí me incomoda mucho el feminismo en las mujeres, el feminismo actual, un feminismo que pues me lleva, o sea, lleva a las mujeres a pensar que, o sea, de separar como, por ejemplo, la maternidad, como decir que, digamos, la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera, entonces con eso justifican el aborto. La mujer puede ser libre, en teoría, digamos que parten como de premisas, digamos que son ciertas para justificar unas acciones que están totalmente contrarias a Dios. Eso la verdad me molesta mucho porque yo siento que la dignidad de una mujer y el modelo de una mujer es la Virgen María. Y en la Virgen María para mí encuentro como realmente como esa posición feminista que el enemigo quiere poner en una mujer totalmente desvirtuada de las cosas lindas que Dios ha puesto. Entonces, bueno, pues la verdad creo que me toca seguir orando para ver cómo puedo articular todo esto y cómo puedo saber Dios, o sea, Dios, cómo puedo articular el canto, cómo puedo articular las cosas buenas que yo tenga para poder ayudar a las mujeres. Y he tenido, pues acá les comparto este testimonio o esta anécdota de mi vida. Siempre he tenido, o sea, hace como unos 10 años, mi sueño siempre ha sido como tener un grupo de solo mujeres para hacer análisis o oración, o sea, lección divina de los encuentros de Jesucristo con las mujeres. Siempre he tenido he sentido como que Dios pone eso en mi corazón, pero no lo he podido hacer. Entonces, esto les estoy contando solo para que estas 3 preguntas se las hagan cada uno de ustedes y determinen entonces y puedan y les ayude como a ir en discernimiento, identificando cuál es ese don y cuál es ese propósito. ¿Qué situación te pone incómoda a ti? O sea, por ejemplo, la hermanita Erika en algún momento ya decía que cuando ella iba por la calle veía a los niños de pronto en situación de vulnerabilidad para ella, como que eso la llamaba, la incomodaba. Entonces, esta pregunta me parece muy clave porque allí es donde podemos nosotros ir viendo, ir descubriendo cuál es ese propósito para el cual pues Dios nos colocó en este mundo, en este tiempo, en esta parte de la historia. Y nos ponía entonces ejemplos bíblicos. David tenía una facilidad también para la música, para la composición. Por eso pues la mayoría de los salmos o varios salmos los compuso él. José tenía un don que él por medio de los sueños podía como identificar como mensajes que Dios le estaba dando. Aparte que tenía el don de soñarse, pues también tenía como el don de interpretar esos sueños. Entonces, bueno, nos ponía él este ejemplo y lo otro, para cerrar este tema, es que nos dice, bueno, tenemos estas 3 preguntas, ¿qué actividad te hace feliz? ¿Qué es bueno haciendo? ¿Qué situación te pone incómodo? Y ahora depende de ti entonces empezar a sacar ese espacio con Dios para que Él te vaya mostrando cuál es tu don y cuál es tu propósito. Y esa llave para poder descubrir esto no es otra llave que la oración. Y nos ponía el ejemplo de la viuda que ella sabía una vez una viuda que ella tenía una situación que la necesitaba urgente. Entonces ella hablaba o sea, todo dependía de un juez que no era nada creyente, era una persona pues no tan justa, y pues la verdad poco le importaba la situación de la viuda, o sea,
O sea, poco le importaba, pero ella insistía, le tocaba, volvía y tocaba y te pido por favor, ayúdame, 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 ayúdame. Entonces él ya tan desesperado de que esta señora lo molestaba día y noche, pues la ayudó y le solucionó el problema. Esto se refiere a la oración, que debe ser una oración perseverante. No podemos pedir una semana y si no encontramos nuestro don y nuestro propósito, cansarnos y decir, ay no, no, Dios no me va a responder. O sea, la oración tiene que ser constante, persistente, no cansarnos, no ponerle tiempo a Dios. O sea, el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Y cuando Él lo considere, Él nos va a poner en nuestro corazón cuál es ese don principal y cuál es ese propósito. Otro tema es tener confianza en que, como les digo, Dios no se va a olvidar de nosotros, Dios nos ama y Dios en su momento nos va a ir revelando este don y este propósito. No sabemos orar como conviene. Sí, nosotros muchas veces todos lo asociamos a sentimientos egoístas. Por ejemplo, o sea, pedimos carro, casa de beca, que todo se nos dé, que todo sea un mar de felicidad y quizás a eso se refiere esto, no sabemos orar como conviene. Entonces debemos de pedir mucho al Espíritu Santo que ponga en nuestras palabras, que ponga en nuestros labios eso que realmente es la voluntad de Dios, ¿sí? Que no lo haga ver, que no lo haga sentir. Entonces, para terminar este tema, únicamente la oración constante y mucho pedir el Espíritu Santo porque pues nosotros en nuestra debilidad, en nuestro pecado, pues no se nos va a facilitar conseguir esto. Entonces este video, pues en realidad, o este encuentro, en realidad es una invitación para poder cada uno de nosotros, porque todos somos diferentes y todos estamos llamados a algo diferente, encontrar ese don y ese propósito. Muchas gracias, Anita. Muy, muy interesante. De verdad que pues yo nunca me había hecho esas preguntas, ¿no? O sea, uno en este camino espiritual va andando, ¿no? Va andando y lo que lo que le va llegando y lo que, bueno, pero uno como detenerse a preguntar, eso no, ¿cuál es mi don y mi propósito? Porque a veces nos cuesta reconocer que tenemos dones, porque decimos, no, si yo reconozco que tengo, bueno, qué sé yo, el don de discernimiento, de conocimiento, bueno, tantos dones, no sé, yo digo que de pronto tengo eso, mejor dicho, pienso que eso es como vanagloria, como orgullo mío, como soberbia. Entonces, pues no, muy interesante hacernos las preguntas y hacer el ejercicio. Sí, es que Gracias. también me parece muy clave lo que en el primer video y lo que tú hablabas ayer de la falsa humildad. O sea, la falsa humildad es como una humildad que, ay, no, como que yo soy lo peor, como que, y yo creo que la humildad es más como, la humildad es la verdad. Y si Dios ha puesto cosas en ti, tú tienes que ponerlas al servicio. Tienes que identificarlas porque muchas veces uno ni siquiera sabe que tiene esas cosas buenas y bonitas. Y ponerlas al servicio de los demás, porque también es cierto que también lo que veíamos ayer, o sea, Dios nos coloca dones y nos da carismas, pero si nosotros no lo ponemos al servicio, eso se va, se va. Es verdad. Es Gracias. parte de, Sí, perdóname, es parte de las tentaciones en las que podemos caer. Y yo creo que en el ejercicio que también lo hicimos con Jorge, el de reconocer nuestras cualidades, eso nos cuesta, realmente sé que nos cuesta a cada uno de nosotros para identificar ese don y saber cuál es el propósito que tiene Dios en nuestra vida, nos cuesta. Y yo también me estoy cuestionándome con lo que tú estás diciendo, estas preguntas de ahorita que decía Nancita, realmente uno va en el caminar, pero no se las hace.
Y de verdad hay veces que tenemos que hacer como ese alto en el camino y realmente preguntarnos para dónde vamos y qué queremos hacer. Pues por nosotros mismos, como por servidores de la comunidad, pero también por nosotros mismos. Gracias, Anita. Gracias, Anita. Bueno, le damos la bienvenida a David, que tiene un tema muy interesante. Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hola, David, noches. buenas noches. Vale, entonces ya les comparto aquí la pantalla y mi tema es autoridad versus poder. Vale, entonces ya les comparto por acá y se me olvidó. Mm. ¿Ah, ya la pueden ver? Sí, señor, sí. Un momentico. Ya. ¿Listo? Bueno, entonces el tema es autoridad-poder, ¿no? Entonces, el tema inicia con identificarnos como líderes, pero ¿qué clase de líderes somos? ¿Sí? Digamos, si somos el líder, un líder o un jefe. Digamos, como podemos ver en la vida cotidiana, en los trabajos, en los lugares donde podemos llegar a trabajar o en algún lugar donde podamos estar, encontramos jefes y pues a ellos se los caracteriza que ellos tienen cierto poder y por ese poder a ellos lo obedecen. Pero puede ser que no sea como por la motivación de la persona, porque le nazca, sino por un miedo, por presión o por cualquier otra razón que no venga, digamos, de un acto como de amor que nos puedan hacer a nosotros. Esa es la diferencia, digamos, entre el jefe y el líder. El líder tiene una autoridad, y en este caso, caso de comunidad, en caso de Dios, se nos da una autoridad espiritual, que esa autoridad espiritual nos la da Dios. ¿Y para qué nos la da? ¿Listo? Bueno, primero es para definir qué es la autoridad espiritual. Es la delegación del poder de Dios a sus hijos. Es el poder que Dios nos da a nosotros para poder guiar, digamos, a las demás personas, pero, digamos, no a nuestro parecer, no como a nosotros queramos, no como a nosotros nos parezca, sino de acuerdo al propósito que tenga para cada uno de nosotros, para el propósito de la comunidad y en obediencia, ¿sí? También como dejarla a un lado, ¿no? Que no es lo que nosotros queramos hacer, sino también Él nos comunica su voluntad a través, pues, de nuestros pastores de la comunidad. Entonces, esa es la autoridad que Dios nos da a todos nosotros. Y es la que, pues, todos nosotros debemos tener, esta autoridad espiritual, que es la que también reflejamos a los demás, que los demás también vean en nosotros como esa autoridad que Dios nos da, ¿no? A través, pues, de los dones y carismas que nos dé. También, pues, complemento mucho con el tema de Anita, ¿no? Saber cuál es nuestro propósito, porque, pues, también para tener esa autoridad espiritual hay que tener dos aspectos importantes para poder reflejarla y, pues, tener que el Señor, pues, nos la regale. Y es tener identidad. Y para eso, pues, nos basamos en Filipenses 2:9, que dice, por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, y en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pues ahí es donde es la identidad, saber cuál es nuestro propósito. Como vemos, pues, acá, Jesús sabía quién era, porque esa era por eso tiene autoridad, porque sabía que era el Hijo de Dios, porque toda rodilla se dobla ante el nombre de Jesús. Entonces, él reconoce cuál es nuestro propósito, cuál es ese llamado que Dios nos hace. Yo también, cuando precisamente entré y que Anita estaba hablando de eso, y pues quedó como perfecto el orden, ¿no? Porque hay que saber primero nuestro propósito para saber cuál es nuestra identidad y qué es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Pero también hay que tener humildad, trabajar en esa humildad, que también en Filipenses 2:9, 2:6, no me equivoqué, 2:9 dice,
el cual, siendo de condición divina, no codició ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo. O sea, Dios, Jesús sabiendo que era hijo de Dios, ya reconociéndose, teniendo su identidad, no quiso ocupar un primer lugar, sino hacerse siervo de todos, o sea, dejar su condición divina a un lado y ser el siervo de todos. Entonces, esto es a lo que nos llama esta autoridad espiritual que todos estamos llamados a tener una identidad, reconocernos que somos, reconocer nuestro llamado, nuestro propósito, cuáles son nuestros dones, nuestros talentos, pero ponerlo al servicio de los demás, ser humildes, no que porque tenemos, digamos, cierto don, cierto carisma, no empezar como a que se nos suba el ego, ¿no? A creernos como en importancia, sino entre más nos den, más rebajarnos. Creo que eso es lo más importante y es lo que nos enseña Jesús también. Porque hay algo que, pues, una frase que decía Rafael que me llamó mucho la atención, pues, nunca lo había sentido así, era que Jesús amaba antes de evangelizar. O sea, ¿qué tanto nosotros amamos a nuestros hermanos antes de evangelizar? Porque sí, estamos llamados a dar a conocer la palabra de Dios, a que lo conozcan, pero ¿qué tanto estamos amando a nuestro hermano, el que va a recibir esa palabra? Entonces, eso me quedó muy, como muy presente, ¿no? Y esa autoridad espiritual hace parte de eso, ¿no? Que esa autoridad viene del amar también. Ese reconocer esa autoridad, es amar y, y pedirla siempre al Señor, ¿no? Pues según su propósito, el llamado que nos hace. Entonces, ese fue el tema que me correspondió. Muchas gracias, David. Y mira que me llama la atención en todos los temas que hemos visto y que Rafael recalca en todos, el común denominador es humildad y amor. Entonces, yo creo que todos, en todos los temas que cada uno de nosotros ha expuesto aquí, los que faltan, en todos él reclama. Todo lo que vayamos a hacer es, pero con el corazón humilde, pidiendo humildad, abajándonos y todo con amor. Entonces me llama mucho la atención y gracias, David. No sé si alguien más tenga algo que decir, David. Yo quería que la diferenciación entre lo que él dice, entre lo que es la autoridad y el poder, ¿no? Una cosa es la autoridad, digamos, como Jesús tenía la autoridad para sacar demonios, para todo lo que tenía que hacer él, y sobre todo para dirigir a sus discípulos, y les da esa autoridad a ellos también. Y al darles esa autoridad, pues se crean todos los dones, los carismas, todo. Pero también en medio de esa autoridad era con amor, como dice Nancita, siempre con amor, y además con amor no era el poder de que yo por ser Dios, entonces yo mando, no, era en ese amor cómo dirigirse a los demás y yo creo que también a eso estamos llamados y es parte de lo que hablamos, digamos, ayer, anoche también, de cómo nosotros, y Alejandro nos lo decía, tener la madurez, ya nosotros como servidores, digamos, en el camino en el que vamos, de poder también aceptar de pronto esas críticas constructivas. Sí, esas cosas que de pronto no estamos haciendo tan bien, pero en la madurez espiritual que tenemos, poder aceptar que me equivoco y que no pasa nada, pues que de eso me tengo que levantar, me puedo equivocar, pero de ahí me levanto y entonces como que paso de verdad como esa prueba. Entonces creo que es esto, no por el poder, sino por la autoridad de pronto espiritual que el Señor nos da de poder decir las cosas. Gracias, David. Muchas gracias. Bueno, entonces sigue Martica. Bueno, entonces a mí me correspondió el número 8, cuidado con esos líderes, de lo que estaba hablando ahorita David. Entonces vamos a ver los líderes, 6 clases de líderes que no debemos de ser nosotros. Aquí en este tema es muy bonito porque nosotros podemos este tema tomarlo para todos los aspectos de nuestra vida, por todas las circunstancias de nuestra vida, porque en nuestra vida siempre vamos a encontrar líderes en todas partes. Los líderes en nuestro país, en nuestros departamentos, en nuestros barrios, siempre van a haber líderes. Entonces aquí tenemos que mirar que sean líderes de verdad, que trabajen por amor y con amor, y no líderes como los que vamos a ver ahorita. Entonces vamos a leer Mateo 7:15, que dice, guardaos de los falsos
pastores que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Entonces aquí el Señor está colocándonos que en nuestra vida tenemos que pedir mucho discernimiento al Espíritu Santo. Porque, por ejemplo, así como encontramos líderes en todas partes, aquí vamos a hablar de los líderes de nuestra iglesia, de nuestras comunidades, donde se nos pueden presentar personas que dirigen, pero que no están interesadas en su rebaño, en sus comunidades o en su iglesia, sino sencillamente quieren sus bienes personales, sus propósitos personales, sin ocuparse de los demás, de sus hermanos. Entonces aquí tenemos 6 puntos en los que ningún líder debe caer, o sea, ningún líder debe ser así como lo vamos a presentar aquí. La primer clase de líderes es los que piensan agradar a los hombres y no a Dios. Gálatas 1:10 nos dice, yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera agradar a los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Porque es que estos líderes, como nos dice aquí la palabra, están pensando su prédica, lo que sea, es para agradar a la persona. O sea, no están siguiendo la verdad de Cristo, no están enseñando la verdad de Cristo, sino que ellos acomodan a lo que la gente quiere escuchar. O sea, no quieren enfrentar al pueblo con su pecado, con sus faltas, con sus fallas. Entonces, esa clase de líderes no pueden ser siervos de Cristo, no pueden servir a una comunidad porque están guiando mal al pueblo. Entonces, esa es una clase de líderes que no debemos ser. O sea, no solo los líderes, sino también nosotros como servidores, porque a veces también podemos servir mal. Estamos sirviendo sin llevar la palabra de Dios ni estar dando testimonio de lo que Dios quiere que demos. El segundo clase de líderes, los que no cuidan de sus ovejas, que eso viene relacionado con el primero, diría yo, con el primer, agradar a los hombres y no a Dios. No cuidan de sus ovejas. Ezequiel 34 dice, no habéis fortalecido a los débiles, ni habéis curado a los enfermos, no habéis vendado a las heridas, no has hecho volver a las descarriadas, ni buscado a las perdidas. Estos líderes pues son los que sinceramente pues están en una comunidad o en una parroquia o lo que sea, pero no les interesa, no interesa sino venir, hablar y ya. No les interesa si sus ovejas o su rebaño están tristes, si tienen problemas, si quieren estar en el camino de Dios, si están en el pecado, si no están en el pecado. Bueno, o sea, no les interesa, sencillamente van y hablan, dan su prédica y no es más. O sea, no se preocupan absolutamente nada por el pueblo, por las ovejas. El tercer clase de líderes son los que piensan en sí mismos, solo piensan en ellos. En Ezequiel 34:1 nos dice, el Señor me dijo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles, pastores, esto dice el Señor Dios, hay de los pastores que se apacientan a sí mismos. ¿No es el rebaño al que debéis apacentar, pastores? Después esto viene, o sea, todo esto viene de lo mismo, ¿cierto? Porque pues son personas, como digo, no se interesan absolutamente por nada, por su rebaño, por su gente. O sea, no están interesados en nada, no les importa si están enfermos, si no están, o sea, no quieren sino su beneficio, sus privilegios, o sea, todo lo que les interesa a ellos. Están pendientes de solamente lo que los va a enaltecer a ellos, lo que les va a servir a ellos y los que les va a beneficiar a ellos, no les importa nada más. El cuarto clase de líder son los que profetizan lo que Dios no ha dicho. Aquí pues está grave porque sí hay muchos líderes que ellos por su vanagloria, a veces por querer intimidar, entonces predican algo que no tienen que predicar. Como en muchos casos, digamos, piden oración, pues están orando en una sanación o algo,
y le dicen a alguien que pues que quieren orar porque esa persona está muy grave, o eso decía Rafael también, que en una ocasión un enfermo muy grave habían pedido oración y esa persona se atrevió a decir, no, él se cura, él se va a sanar, él ya tranquilo que él se va a sanar, y resulta que el Señor se murió. Entonces ya la gente se va a ir en contra de Dios, porque ese líder dijo, Dios dijo que él se iba a sanar. Entonces ya dijo, ahora me toca orar a mí para decirle que eso no es así. O sea, son líderes, profetas que no están diciendo lo que Dios ha dicho, sino que ellos se han inventado esas cosas. Muchas veces también lo hacen por intimidar a las personas, profetizando que si no hacen esto serán castigados, si no hacen aquello pues caerá tal maldición. Entonces, Esos son líderes que piden plata y dinero. No, esos todavía no, ya vamos a llegar allá, Lili. Estos son los que, o sea, ellos, no, aquí en este momento pues no están hablando de eso, pero sí vamos a llegar allá. O sea, estos son los que se profetizan así, o sea, porque quieren dar esto, ¿cómo es que llama eso? Ay, ahora se me fue. ¿Profecía? ¿Conocimiento? Sí, o sea, profecía, sí, quiere dar profecía, o sea, va a suceder esto, esto y esto. Sí. O sea, Sí. tiene que haber recibido realmente eso de Dios, no inventárselo ellos. Y eso es lo que pasa. Sí, Muchos miren líderes. que yo escuché un caso de una señora que, pues ella que le dijo a una señora que estaba, que iba a quedar embarazada y la señora era estéril. Entonces, obviamente la gente no va a tener como la madurez de decir eso fue, sino que él se va a ir es en contra de Dios. Exacto, sí, exacto. Bueno, entonces tenemos que tener cuidado con esos líderes también. El quinta clase de líderes son los líderes que están en la fe para obtener dinero, lo que nos estaba diciendo Liliana ahorita. Estas personas solo les interesa y los mueve el factor económico. Ellos si dan una prédica, son pastores que dicen, hermanos, si ustedes no dan el dinero, si no dan el diezmo, necesitamos tanto para esto, el dinero tiene que ser, no sé, o sea, ellos todo es el dinero, no les interesa nada más. Si van a evangelizar, ¿cuánto me van a pagar por ir a evangelizar? Y es muy diferente que den un diezmo por una prédica, porque es lógico que todo el mundo necesita, pues, que se le estimule, ¿cierto? Pero es muy diferente que alguien dé una ofrenda por eso a que el pastor diga, yo cobro tanto por ir a hacer ese servicio, o por, entonces ahí no está haciendo nada porque él está haciéndolo todo, o sea, predicando una fe, hablando de Cristo, pero cobrando. Y en la palabra también dice que lo que Dios le ha dado gratis a uno, uno tiene que darlo gratis. Bueno, el último caso de líderes son los que quieren dominar el rebaño. Aquí primera de Pedro 5, 2, 3 dice, apacentad el rebaño que Dios ha confiado y cuidad de él, no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, con generosidad, no como dictadores, sino como modelos para el rebaño. Ahí, pues, imagínense, quieren dominar, son aquellos pastores que creen que son dueños de la comunidad, de la iglesia, todo lo que están manejando, o de pronto nosotros los servidores del lugar donde estamos sirviendo nos creemos dueños. O sea, queremos mandar que todos hagan lo que yo quiero que se haga. Y esa no es la forma, porque todos tenemos que hacerlo como modelos, como guías. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros llevemos todo con amor, con entrega, con humildad, con hermandad. O sea, eso es lo que Él quiere que el líder lleve su rebaño, pero en esos términos, no a la fuerza como dictadores, como usted no se puede mover de acá. No agradar lo que hay en la tierra, sino agradarle primero a Dios. Exacto, o sea, tenemos que hacer es lo que Dios quiere, porque por eso la palabra también dice, es que si nosotros queremos agradar al mundo y hacer lo que el mundo quiere, no podemos servirle a Dios, porque ¿cómo vamos a servirle a Dios? Agradar a Dios. No podemos agradar a Dios, no podemos, porque por algo se dice que no podemos servir a Dios y al mundo o al dinero. Entonces, esos son los casos que se pueden presentar de líderes, y entonces en los que no debemos caer ninguno. Tenemos que orar para pedirle al Señor que no nos permita caer en esas tentaciones
y en esas clases de líderes, porque son cosas que no le sirven al pueblo de Dios, a nuestros hermanos. Entonces, ese fue el tema que me correspondió. Me faltaron, Chino. ¿Cómo? Me faltó. ¿Qué me ¿Qué le faltó? faltó? ¿Qué me faltó? La oración. La oración. Entonces, pidámosle, Señor, primero démosle gracias. Gracias porque todos estos temas que Él nos ha puesto en nuestras manos, en nuestras vidas, nos invitan a que solo el amor puede mover el mundo. El amor, la humildad, la perseverancia, la generosidad. O sea, en todos estos temas nos está pidiendo el Señor que seamos otro Jesús en la tierra. Démosle gracias a Dios por estos temas tan maravillosos y pidámosle que infunde en nuestros corazones ese amor por nuestros semejantes, por el amor a Él, por el amor al servicio. Y que nos envíe el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, porque sinceramente necesitamos mucho de ese amor de Dios, que Él nos lo está dando a cada momento, pero que no sabemos recibirlo. Entonces, démosle gracias al Señor por toda su amor, por toda su misericordia, por sus bendiciones, y coloquemos en tus santas manos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues bueno, muy interesante. Yo creo que todo como dice, a todos nos llega. Y como dice Martica, de verdad, es pedirle esa gracia al Señor, porque yo creo que de una u otra manera, todos aquí hemos caído en alguno de esos. Sí, señora. En alguno de esos hemos caído, o sea, eso no es, como decíamos anoche, no son los servidores de otra comunidad, de otro país, no, a veces caemos en esas tentaciones, porque somos humanos en que a veces queremos de verdad Debemos de renunciar a muchas cosas. no mostrar nuestra debilidad, ¿no? Entonces, por eso guardamos una apariencia y por eso... José. Sí, Debemos de renunciar muchas cosas y no pensar tanto en nosotros, sino en los demás. Pedirle al Señor esa gracia, o sea, más que pues, en cualquier, mejor dicho, Que nos dé la sinceridad y un corazón lleno de amor. Que esa, que como dice, que nos dé esa humildad y esa tentación que nos la quite de no caer en cualquiera de estos puntos. Sí, que nos dé una buena sinceridad para poderle servir a Él de todo corazón. Así es, Lilianita. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más quiere opinar algo sobre el tema de Martica? Muy bueno. A mí me da miedo porque a veces, sin uno darse cuenta, y lo que dice Nancita, podemos caer todos en el error. Pero hay veces, y yo lo voy a decir aquí abiertamente, que estamos todos los servidores. Cuando Martica Pinilla iba a la comunidad, muchas veces lo que se ofrecía era esa oración de profetizar. Y tenemos que tener mucho cuidado porque de una u otra manera nuestra comunidad sí es vista así. No por lo que haya sido, porque el Señor nos lo puso, porque fue una manera como nosotros también empezamos a llegar, porque fue la manera como nosotros empezamos a ser servidores, como fue una manera como se empezó a conocer la comunidad allí en Flandes. Pero muchas de la gente que iba, y eso lo sabemos nosotros, iban era a pedir la oración y una oración de adivinanza, que era la que les decía un poquito Martica. Y de milagro. Y de milagros, y de buscar el milagro, y de que con solamente pasar las manos, y entonces venga, me hace oración, y que con esta oración entonces ya todo pasaba y ya todo quedaba. Y llegábamos y caíamos en ese error de ser esos líderes que profetizaban. Y decía, no, esto se va a sanar, esto no sé qué, y uno, hasta que no está realmente en el problema y todo, y como decíamos en el tema que dijo Anita, solo nos queda orar. Y después de todo lo que hemos vivido, nos queda es orar, y orar como conviene, y como conviene es con la voluntad de Dios, y no con la de nosotros, porque es que nosotros a veces, y nosotros oramos con el deseo de que las cosas se den como nosotros queremos. Y lo digo abiertamente, mire, cuando mi mamita estuvo tan enferma el año pasado,
Claro, yo hacía todas las oraciones, el Santo Rosario y todo. Y al comienzo todo es así hasta que el Señor va mostrando y Nancita me decía caer en cuenta como hermana de comunidad y como prima mía, Janecita, nosotros estamos orando y es posible que las cosas se den como es posible que no. Y en nosotras dos estaba la carga de la oración con respecto a la enfermedad de mi mamita, porque mis hermanos en ese momento estaban orando pidiendo que mi mamita se sanara, porque es que era lo que nosotros queríamos, desde el corazón era lo que queríamos. Entonces, empezar a ver en estos 24 días que estuvo ya enferma, y es ella la que me dice a mí, Janet, Janecita, tenemos que empezar a orar pensando en que las cosas no van a ser como nosotros queremos, porque cada día mi mamá se iba debilitando y cada día lo que el médico me decía a mí era que ella no estaba bien. Entonces muchas veces llamaban cuando estábamos en el Santo Rosario. Siempre sobre las 5 de la tarde yo estaba recibiendo la llamada, porque era la llamada al teléfono fijo de mi casa. Y la única que contestaba era yo. Entonces todo el mundo quedaba como así. Nancita me decía, ya Nancita, tenemos que empezar a orar, pidiéndole al Señor. Nosotras dos lo hacíamos sin estarle diciendo a mi familia, a mis hermanos en ese momento, que las cosas podían pasar de otra manera. O sea, que ella podía fallecer porque la situación se estaba dando. Pero hasta que uno no lo vive, no puede expresarlo, una de las cosas. Y otra es que sí tendemos mucho a eso, de orar pidiendo o diciendo que las cosas van a ser, y entonces el malo del paseo quedó fue Dios. Quedó Dios mal, porque nosotros, claro, ustedes lo dijeron, ustedes no sé qué, ustedes hablaban en nombre de Jesús, y en nombre de Jesús no. Si el Señor nos da el discernimiento, lo podemos decir, y si no, no. Entonces, de verdad que yo creo que en esto el Señor nos está llamando hoy como al orden en esa situación en que no podemos orar diciendo de que todo va a estar bien y que en el poder de la nombre y la palabra de Dios, porque muchas veces caemos en esos, ¿cómo se llaman? En esos predicadores evangélicos, que son también nuestros hermanos, pero no podemos caer en que todo va a caer y todo va a ser, y usted le va a quitar, va a tener toda la prosperidad, porque las oraciones de Dios son muy de prosperidad, de que ya no va a tener la ruina y todo se va a ir. No, eso no es verdad. Nosotros no sabemos, solamente oramos con lo que el Señor nos pone en el corazón, de que todo vaya conforme a la voluntad de Él. Hay que pedir la voluntad. Así es. Gracias. Sí, así es, y me hace acordar de cuando se murió Julio Melgares, un cantante, o fue un cantante cristiano, evangélico. Pues bueno, ¿no? Y resulta que a él le dio cáncer y él empezó a adelgazarse, y bueno, ya en tarima le era muy flaquito y todo. Entonces hicieron una reunión de cantantes donde vino Marcos Will, bueno, eso, todos los cantantes pues que lo acompañaron a él, y todos empezaron en una oración fuerte y declaramos, porque Dios te va a salvar, Dios te va a sanar, hermano, y decimos que tú vas a caminar. En menos de un mes murió. Entonces la gente quedó, en menos de un mes él murió, o sea, el cáncer se lo llevó tremendamente. Y ahí era donde decíamos, bueno, y ellos como oraron y juraron y prometieron y declararon que él lo iba a sacar de ahí. Y no porque Dios no quisiera, es que no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Exactamente, y a veces caemos en que eso va a ser así, y que tiene que ser así, que el Señor, como dice Anita, ese que le profetizaron que iba a tener un niño o que era bebé. Y mire que él hablaba hoy, Rafael, en otro video de otras enseñanzas diferente a esta, pero hablaba de eso, del milagro, ¿no? Que a veces una cosa es el milagro y otra cosa es, o sea, el Señor puede hacer milagros, o sea, si yo tengo un cáncer, una cosa era sanación y otra milagro, era en la enseñanza que le estaba dando hoy, en otras que hay. Entonces él decía, si usted tiene cáncer, eso es una sanación, porque le está sanando un órgano, ¿cierto? De que se le enfermó. El milagro es cuando la persona nació sin córnea, y el milagro es que de un momento a otro, en oración, se regeneró esa córnea y salió esa córnea y pudo ver la persona. Entonces era distinguir mucho, porque tendíamos a eso, ¿sí? A estar reclamando cosas que son imposibles. O sea, ante Dios nada
pero que realmente a veces nos éramos muy tercos pidiéndole a Dios algo que realmente, como dice, solamente en Él y no más, pero que habían cosas que no, que uno sabía que humanamente no se podían. Entonces, para qué bonito el tema. Sí, muy bonito el tema. Bueno, entonces yo creo que sigue la señorita Lucila. El de ella es más bonito. El de ella es más bonito. A ver, Bueno, tranquilo. pues a mí me tocó el tema de las cualidades de un buen líder. En estas cualidades del buen líder nos regala la cita bíblica de Timoteo. Pues estoy alumbrando porque ya no veo. Tranquila. Segunda de Timoteo 2:15. Entonces, para empezar, nos dice así. Dice, esmérate por presentarte ante Dios como un buen hombre de prueba, virtud, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, como el fiel intérprete del mensaje de la vida, de la verdad. Entonces, nos dice que un buen líder tiene que ser una persona madura, no una persona recién convertida, tiene que ser una persona en la vida, madura en la vida espiritual para poder ser un buen líder. Y nos regala siete preguntas para poder nosotros preguntarnos si podemos ser un buen líder. Tenemos que tener estas siete, como dijera yo, como 7 virtudes que el Señor nos da para ser un buen líder, que es reputación, familia, dominio propio, humildad, amor a las personas, enseñanza, dinero y madurez. En estas siete preguntas, Más despacio, un poquito, vuélvalas a repetir, por favor. ¿cuáles? ¿Las primeras? Las virtudes. Las siete virtudes. Las 7 virtudes. Es reputación, Sí. familia, dominio propio, humildad, amor a las personas, enseñanza, dinero y madurez. Son 8, mi Lucila. Gracias. Por eso son 8. Ah, listo. Listo. En la primera nos dice que un buen líder debe tener una buena reputación irrepresible, que nos quiere decir, dice, es haber resuelto toda su vida o sus problemas de manera correcta y una vida juiciosa y respetable. O sea, que tiene que haber resuelto todos sus problemas del pasado para ser un buen líder en el presente. Para no ser un líder juicioso, una persona respetable, que él pueda salir a liderar una comunidad, una iglesia, o lo que sea, y que sea respetable, que todo lo mire con respeto, que sea una persona que digan, uy, qué dicha, este líder es una persona lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, con amor. El segundo punto es la familia. Lucila, pero la nota que le coloque, que vaya colocando a cada uno. Ah, se me olvidó. En esta nota, para ser un buen líder, nos dice que debemos calificarnos del 1 al 10 con cada pregunta. O sea, si nosotros nos hemos vivido, ¿cómo le dijera yo? O sea, para ser un buen... ¿Cómo se sienten en ese punto?
Y se califiquen de 1 a 10. Cada punto se van calificando si de esta manera hemos actuado como unos servidores, como un buen líder. Hemos tenido estas capacidades para ser un buen líder, un buen servidor. Entonces, nos calificamos del 1 al 10. Eso sí es personal. Yo no les voy a preguntar, ni cada uno es como uno, cuestionarnos nosotros. No nos va a preguntar cuántos unos nos pusimos. No, porque ya eso es para cada uno. Porque cada uno sabemos cómo nos hemos portado para tener esta calificación. Cállese. Dice que la familia es el segundo punto. Que el esposo debe de ser de una sola mujer. Debe saber gobernar su casa. Que sus hijos sean obedientes y de una conducta recta. Entonces, un buen líder debe ser de una sola esposa. Debe saber gobernar su casa y sus hijos para que sean unos hijos con una conducta recta. Porque si no sabe gobernar su casa, mucho menos va a ser un buen líder en una comunidad, en una iglesia. Bueno, hay otro puntico. ¿Cómo nos calificamos nosotros ahí, no? Tercer punto, dominio propio. Dice que un buen líder no debe de ser borracho, ni mantener en peleas, ser bondadosos, pacíficos y ¿qué? Desinteresado. Entonces, para ser un buen líder tenemos que no ser borrachos, porque no vaya a ser que el amigo nos inviten a una fiesta y llegamos y que porque hay harta bebida y todos tome y que tome, entonces nos ven borrachos. ¿Qué pueden decir de nosotros? No, mire, ese líder de esa comunidad, de esa iglesia dando testimonio. Entonces, ¿será que nosotros sí podemos llevar una iglesia, una comunidad así? No, ¿cierto? Entonces, ese es el tercer punto. Que debemos de ser pacíficos, no pelear, que nos vean en la calle peleando. Uy, ese líder, mire, está peleando en la calle, está de mal, está haciendo lo que... Entonces, será un buen testimonio. Testimonio de vida, testimonio. De vida. Cuarto punto, la humildad, que nos cuesta mucho. Dice, un buen líder debe de aprender a ser humildes, no ser soberbio, para no caer en las trampas del demonio. Porque si somos soberbios, le estamos dando la capacidad, El poder al demonio. el poder al demonio para que él entre y se apodere de nosotros. No, tenemos que darles el poder y la capacidad es al Espíritu Santo, al Señor, para que cada día nos transforme y nos lleve a una vida mejor, a ser una persona, un líder mejor, a hacer bien con nuestro Señor, no dar mal testimonio, ni darle cabida a Él, porque Él es feliz que nosotros estemos peleando. Bueno, ¿cuánto dan ahí ustedes? Yo no veo. Quinto, amor a las personas. Nos dice el Señor que para tener ese amor a las personas, tenemos que ser hospitalarios o darle posada a las personas. Tenemos que brindarles un hogar a las personas que llegan a brindarnos una posada, como Liliana, que le llega todos los de Bogotá y les da el hospedaje. La felicito, eso es un 10. Ahí va ganando méritos para la salvación. ¿Cierto? Así es. Gloria a Dios.
es esto. Actos para enseñar. El Señor nos dice que tenemos que, No ser interesados. no, actos para enseñar, que hay que hacer actos para enseñar y estar dispuestos a enseñarles a las personas que necesitan de una enseñanza de nosotros. Como un buen Pero da líder, las- estar dispuesto a enseñarle al que le pida una enseñanza Ujú. enseñanza de la palabra, o sea, de lo que sea, pero tener dispuesto a enseñarle, a decirle cómo es la palabra, cómo tiene que, de lo que le pide el favor, desea que sea la enseñanza. Tener esa humildad, porque en todo pide humildad. Séptimo, desinteresados con el dinero. Nos dice que tenemos que dejar los apegos del dinero, ser obras de caridad, generosos con las personas que lo necesitan. No decir, este dinero es mío y a nadie lo comparto. No, tenemos que ser generosos con las personas que necesitan, con lo que el Señor nos ha dado a ese líder. Si a ese líder le ha llegado alguna donación o lo que sea, tiene que compartirlo con las personas de la iglesia, de su comunidad, el que necesite o sea, el que necesite una ayuda, una colaboración. Octavo, madurez. Él nos dice que para ser un buen líder, que no podemos actuar como niños. No niños desde qué, como niños recién convertidos. Tienen que ser una persona madura en la fe. Entonces, el Señor nos pide acá que debemos de ser para ser un buen líder tiene que ser una persona madura en la fe para poder enseñarle a otras personas. Porque si yo estoy recién de entrada a una comunidad y quiero ser líder ya, entonces, ¿cómo voy a enseñarle a una persona que yo no sé nada? Tengo que ser una persona madura, o sea, que haya estado ya hace mucho tiempo liderando una iglesia, una comunidad, no como nosotros que somos principiantes, como ya usted Nancita, como Alejandro, como Liliana, ya son unas personas como todos los de Bogotá que son ya como líderes. Nosotros somos principiantes. Yo me veo una persona principiante, todavía, no soy madura en la fe, todavía. Pero hoy está haciendo muy Es bien. la verdad. Hay que Hoy andar con para la lo verdad. contrario. Sigue, Lucilita. Entonces, oremos para que el Señor nos dé la gracia de poder ser un buen líder, de que el Espíritu Santo sea el que vaya guiándonos cada día para ser ese líder que el Señor nos pide, que para estar o sea, estar en lo más alto para que el Señor no se avergüence de nosotros. Espíritu Santo, te pido que nos llenes, que nos unjas de tu amor y de tu misericordia, para que las personas que llevan ese liderazgo de liderar una comunidad, de liderar una iglesia, sean ese liderazgo para que seas tú pidiéndole al Espíritu Santo para que sea esas personas, esos líderes como Alejandro, como Liliana, como Nancita, como todos los de Bogotá, Janet, todos sean líderes, llegan a ser unos líderes llenos de amor, llenos de esa madurez para que nos puedan enseñar y nos puedan guiar para poder aprender más. Gracias, Señor,
porque tú eres grande y poderoso y santo y majestuoso eres tú, Señor. Para ti la gloria, la honra, por siempre. Amén. Gracias. Amén. Muchas gracias, Lucila. Muy bien. Estoy fría. No, muy bien, muy bien. Sí ve que sí se puede, sí se puede. Bien, si ve que sí se puede. Dale el aplauso a Lucila. El Señor le ayudó mucho, le colocó esas palabras, de todo le Ya dio va la a poder fuerza. dormir hoy, ya va a poder dormir hoy. Llevaba todo el mes sin Uy, dormir. sí, yo ayer decía, ¿será que me toca? Uy, Dios mío. El Señor le da muchas cosas a uno, nunca lo abandona, lo ayuda. No, él, como dice en su palabra, él simplemente le dice a uno, vaya que yo voy al piecito, adelantico, ¿no? O sea, vaya que no va a estar solo. Ay, no, él siempre Qué está ahí. bien. Muy bien, y el tema muy, muy interesante. De todas maneras, mucho tener en cuenta todos estos puntos, ¿no? No sé quién más quiera decir algo. Tener todas esas cualidades como líderes que somos. Sí, yo creo que Dios nos está llamando a los que estamos acá sirviendo a ser líderes, porque pues de cierta manera en cualquier momento, no sé, o sea, nos dicen, venga, apoya allí en un rosario o vaya allí o haga, entonces nosotros pues sí tenemos que tener como esa mentalidad de que sí, o sea, somos nosotros, somos Sí. Sin todos. miedo ir a servirle al Señor, que sabemos que estamos respaldados por Él. Ujú. Sí, aunque no es fácil lo que decía Lucila, o sea, o hemos dicho, a uno le da miedo todo, no crean, a uno lo llaman a un servicio y uno como que lo duda, como que a veces dice, ay no, yo ni voy por allá, yo ni me arrimo, yo ni hago, pero ¿Usted se acuerda? tengamos en cuenta que es el Señor Así es. que nos llama y estar dispuestos. Mira qué nos pasa con Yanecita que yo estoy colaborando en lo que es la hora santa los jueves, pero Yanecita está ahí al pie porque en cualquier momento, si falta una persona o algo, ella tiene que suplir, y es improvisar, y en la parroquia, mire, yo llevaba una mano de papeles y ahora yo no sirvo, yo me enredo con los papeles y a lo que el Señor disponga que yo deba orar en el momento. Entonces aquí estamos llamados, yo decía, o sea, ¿a quién se le ocurrió que yo podía hacer eso? No, yo decía, no, pero en el fondo entendí, no, si a Dios se le ocurrió que usted en su imperfección, en su de pronto no saber orar, no saber expresar o algo, se le ocurrió que yo tenía que ir allá. Entonces es sí estar dispuestos a abrir el corazón y no crea, todos los jueves me da pánico escénico. Todos los jueves yo siento ese temor de que cuando va a coger ese micrófono y digo, no, yo creo que la embarré, la voy a embarrar, pero cada vez el Señor a uno le da, ¿sabe qué? Más valentía de apoderarse de todo y Él va con uno. A fin y a cabo el servicio es para Él, de verdad yo últimamente le digo, bueno, entonces pongan en mi boca lo que quieras que yo diga porque no es para mí. Lo que pasa es que en el momento que usted coge el micrófono no es usted, es el Espíritu Santo que está con usted y Él es el que está hablando a través de usted. Pero vuelve y juega. Aquí somos muy humanos. Vaya, coja ese micrófono a ver si usted dice, si se relaja suavecita y ay, Espíritu Santo, haga lo que yo. Lo que pasa es que, mire, usted puede tener Es todo. una hora de A oración. dedicar a Lucila, así de Es improviso, una a ver hora. si Espíritu Santo que la A mí me ha pasado. Yo les quería decir que lo que decía Alejandro anoche, el Señor nos organiza, el Señor nos estructura y realmente creo que esta pandemia nos ha servido a todos para irnos organizando, para irnos estructurando. Primero a manejar estos medios tecnológicos que a todos nos Uy, costaba, sí, que a eso todos sí es nos costó. verdad. Yo cuando sabía aprender un computador, Todo eso nos ayudó, puros trancazos para o ahí. realmente utilizar el celular como se debía utilizar y para lo que necesitábamos y lo aprendimos. Una esa y otra, de verdad, el poder organizar y a través, yo sé que es más fácil de pronto escuchar y ver la prédica porque además las prédicas de Rafael son como estructuradas y todo, pero poderlo Una organizar belleza. nosotros, de pronto ustedes, de verdad me les quito el sombrero ante ustedes, a Lucila, a Lilianita, a Martica, a Amparito,
porque de un año para atrás, no, echamos para atrás y decíamos, no, yo qué voy a hacer esto, y todo era lo negativo, yo no me le miro, hacíamos mala Cerrada. cara, y ya Alejandro otra vez empezó a molestar y nos toca empezar a hacer eso, qué jartera. No, en este momento el Señor nos dio esos dones, nos dio ese discernimiento, nos preparó durante todo este tiempo para poderlo hacer. Y hoy, gracias a Dios, nos podemos reunir y en una organización como la que estuvimos, cada uno poder dar su tema y poder expresarlo, porque es que fue eso, con esos puntos claritos, mire, cada una fue diciendo, pero yo dije, repítame, porque es que yo voy aquí anotando, o sea, o sea, poder dar esa Yo señal. también, mire, todos llevo como 7 Todas. cosas apuntando, o sea, no Yo es vano también lo que anoté han lo de hablado. todos. Me pareció muy bonito y de verdad con ustedes muy chévere, de verdad que el Señor nos Yo tengo ayude. los 11 anotados. Eso. Bueno, que me pareció bonito, aunque todavía falta un tema, pero Yo viví que mucho cada esos, uno, esos videos. Yo los que viví. cada uno me ha parecido bonito, que cada uno ha dado su tema desde su esencia, o sea, con sus palabras, con su manera de ser, con lo que es cada una, ¿sí? Aquí nadie está inventando, ¿sí? Como dice, ni utilizando cosas que no sé, cada uno está utilizando lo que es su esencia, su humildad y su sencillez. Eso sí me parece y de verdad que los felicito. Y bueno, creo que nos toca a Anita el último. ¿Otra vez? Claro, Claro, repetí. como reemplazo a Pau. Repetí por ponerme Salió Josué, premiada. que Josué, José, Pablo, que Josué, Que Pablo, como Pablo se fue. Pablo se fue, entonces Camilita, no es Laura se Camilita, fue, le sino veo Pablo se fue. callada. Sí. Camilita, te veo callada. Es que debe estar ocupadita. No Que nos está escucha. escuchando. Ah, bueno. ¿Está escuchando? Sí. Sí, es que está ocupada en lo mismo Davidcito. Bueno, listo. Bueno, entonces el siguiente tema, Señora. Bueno, se llama el peligro de imponer las manos. Entonces, bueno, aquí Rafael lo que hizo fue traer a colación varias citas bíblicas que pues yo las tomé literalmente porque me parece que en este tema sí debe ser más como Dios hablando, más que pues yo explicando. Entonces, él decía que dentro de los beneficios que trae la imposición de manos, el primero es, trae bendición y trae sabiduría. Entonces, la primera cita bíblica es del Génesis, en la parte en que Isaac bendice a su hijo Jacob. Bueno, voy a recordar un poco el contexto histórico. Isaac tenía 2 hijos. La bendición en teoría iba a ser para el hijo mayor, que era Esaú, pero Dios quería que la bendición fuera para Jacob, que era el hijo menor. Entonces, Jacob se disfrazó de Esaú, o sea, se colocó ciertas características que tenía el hijo mayor, y en ese momento Isaac estaba ciego, o estaba pues realmente con la visión muy disminuida. Entonces, el caso fue que como él tenía este problema de la vista, entonces el otro se disfrazó y Isaac terminó bendiciendo, dándole la bendición a Jacob. ¿Qué significaba esto? Que Jacob iba a continuar con el legado de dirigir el pueblo de Dios en ese momento. Entonces, las palabras de Isaac se le acercó, lo besó, y al aspirar Isaac el aroma de sus ropas, le bendijo diciendo: mira, el aroma de mi hijo como el aroma de un campo que ha bendecido Yahvé. Pues que Dios te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra, mucho trigo y mosto.
Sírvanse pueblos, adórente naciones. Sé Señor de tus hermanos y adórente los hijos de tu madre. Quien te maldiga, maldito sea, y quien te bendijere, sea bendito. Así que hubo concluido Isaac de bendecir a su hijo Jacob. Y justo cuando acababa de salir Jacob de la presencia de su padre Isaac, llegó su hermano Esaú de su cacería. Entonces, por medio de esta imposición de manos, un padre, que es Isaac, bendice a su hijo para darle como su legado, como su bendición, y que por medio de esta bendición él fuera como el líder que iba a guiar pues al pueblo. El otro ejemplo que nos da Rafael de bendición o de sabiduría o de, digamos, como traspasar la sabiduría de un pueblo es cuando Moisés impuso las manos sobre Josué, que pues Moisés sabemos todos que no pudo llevar a su pueblo, no pudo llevar al pueblo a la tierra prometida, y él le dio el legado a Josué para que fuera Josué quien terminara llevando al pueblo a la tierra prometida. Entonces, esto está en el libro de Números. Yahvé le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el espíritu, imponle las manos. Es decir, él va a ser el líder, él va a ser quien tú bendigas y quien lleve con sabiduría y quien guíe con sabiduría al pueblo. El segundo beneficio de la imposición de manos es la sanación interior o sanación física. Estos son ya libros del Nuevo Testamento. En Marcos se dice: estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Quiero resaltar esta cita bíblica porque nuestros hermanos separados, o pues algunas personas que andan por ahí desviruladas, pues toman este pasaje bíblico para justificar que los laicos también pues impongan manos. Pero pues yo por ahí estuve como escuchando unas prédicas adicionales porque pues este tema me pareció como interesante. Hay que tener en cuenta que aquí ahí se dice una cosa: estas señales acompañarán a los que crean. Entonces, hay que tener cuidado también, o sea, con cómo está nuestra vida de fe, cómo estamos nosotros espiritualmente. Estamos en gracia de Dios, estamos en sacramentos, o sea, estamos en fe, o sea, ¿cómo estamos para nosotros poder, digamos, cómo llevar este tema? En Hechos de los Apóstoles se habla que precisamente el padre de Publio se hallaba en una cama, atacado de fiebre y disentería, y llegó Pablo, entró a verle, hizo oración y le impuso las manos, y este señor se curó. El siguiente es que también cuando se hace un envío misionero, como por ejemplo en Hechos de los Apóstoles, se iba a enviar a Saulo y a Bernabé. Entonces todos en ayuno y en oración les impusieron las manos y los enviaron. El cuarto tema es que también a través de la imposición de manos se comunica el Espíritu Santo. Entonces aquí nos habla de, en Hechos de los Apóstoles, también estaba, al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén, de que en Samaria había aceptado la palabra de Dios, entonces enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, dentro de estos beneficios, palabras que me parecen claves, la que les comentaba aquí: estas señales acompañarán a los que crean. Esta imposición de manos para hacer este envío misionero se hizo en ayuno y en oración.
Y el cuarto es que las personas que se encargaron de ir a imponer las manos en Samaria, que era una región que se estaba recién convirtiendo en este movimiento. En Hechos de los Apóstoles se relata cómo las primeras comunidades cristianas pues se fueron convirtiendo y fueron acogiendo este anuncio que lo leemos nosotros ahora en los evangelios. Pero pues miren quiénes fueron. Fueron Pedro y Juan, o sea, 2 apóstoles, ¿sí? Entonces, o sea, con base en esto es que en la Iglesia Católica generalmente los únicos que imponen manos son los obispos. Y imponen manos especialmente en 2 sacramentos. El sacramento el sacramento de la confirmación, que es donde recibimos en plenitud del Espíritu Santo, y es allí donde el obispo, o sea, y el sacramento de la confirmación no es ni siquiera un sacerdote, es el obispo quien coloca las manos en la cabecita de cada uno de nosotros y se comunica al Espíritu Santo. Y el otro sacramento en donde hay también imposición de manos es en el sacramento precisamente del orden sacerdotal. Entonces, esto pues es un tema que Rafael sintió como que el Espíritu Santo le decía que tenía que enseñarlo porque, digamos, en la renovación carismática, pues es una práctica que se hace. Entonces ahorita pues ya que hemos visto los beneficios, vamos a ver algunos peligros. Cuando en Samaria pues estaban recién convirtiendo todos y llegó Pedro y Juan y empezaron a imponer las manos y la gente empezó a recibir el Espíritu Santo, un hombre que se llamaba Simón y vio que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Entonces él les ofreció dinero a ellos y les dijo, mire, dadme a mí también ese poder para que yo también reciba el Espíritu Santo y yo pueda darle el Espíritu Santo a todo el que yo le imponga las manos. Entonces, pues Pedro le contestó, vaya, vaya tu dinero a la perdición y tú con él. O sea, pues Pedro se molestó bastante porque pues Simón, este señor, lo que quería era como que, venga, ¿cuánto dinero les doy? Yo también quiero tener ese don. Entonces él le dijo, vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Estaban manipulándolos. Exactamente. Entonces dijo, en este asunto no tienes tu parte ni herencia. ¿Por qué? Entonces aquí es donde también es clave esta parte, pues tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega al Señor a ver si se te perdona este pensamiento de tu corazón, porque veo que tú estás en hiel de amargura y en ataduras de iniquidad. Entonces esto quizás de pronto lo colocaron acá y los puso Rafael, porque cuando hay una imposición de manos, hay hay como una lucha, o sea, voy a explicarlo como lo entendí yo. Hay como una lucha entre el bien y el mal, la persona. Si la persona, por ejemplo, que está recibiendo la imposición de manos, realmente no tiene como un sentido, digamos, de cambio, no tiene un sentido de transformación, y la otra persona que está imponiendo las manos no está en gracia de Dios, está en débil en oración, hay un intercambio espiritual fuerte allí. Entonces, si yo no estoy fuerte espiritualmente, esa parte, o sea, va a ser como, o sea, va a haber como un intercambio allí espiritual fuerte y a esta persona que está poniendo las manos puede llegar a enfermarse, puede llegar a espiritualmente también a recibir como toda esta carga de depresión, de tristeza, de lo que sea, porque no está bien esa persona.
Entonces tenemos que tener en cuenta que este tema de la imposición de manos es como un intercambio espiritual también. Entonces, si no hay como esa disposición real de la persona que está allí poniendo la cabecita de conversión, pues va a haber una batalla espiritual. Y si la persona que está imponiendo las manos no está fuerte, o sea, se la va a llevar, digamos, la va a volver nada, pues. Entonces, por eso, en la carta de Timoteo, en la primera Ahí carta de Timoteo, encima del paciente, si está haciendo imposición de manos al enfermo y esa persona no se ha preparado para esa imposición de manos, cae encima del enfermo y no sabe cuál era el que está enfermo. exacto, no se sabe cuál, no se sabe cuál queda peor. Entonces ahí dice que entonces en otra, pues, charlas que escuché decía, no, la persona puede quedar enferma, puede quedar mal, porque realmente esto requiere que la persona que impone las manos esté en gracia, o sea, esté en oración, quizás misa diaria, oración sí diaria, rosario, o sea, que esté muy bien, confesión, que esté muy bien para poder, o sea, para poder tener esa fuerza espiritual de poder llegar a imponer manos. Entonces, por eso, pues es que quizás la iglesia, o sea, no es llegar a generalizar ni decir que nosotros los laicos quizás no lo podamos hacer, pero sí es algo algo que se tiene que pensar muy bien. Aquí dice, no te precipites en imponer a nadie las manos, no te hagas partícipe de los pecados ajenos, consérvate puro, o sea, lo que les decía. Si digamos si yo no estoy, o sea, no estoy fuerte y llego a imponer manos, entonces de cierta manera yo me voy a hacer como partícipe de esa parte espiritual que tiene esa otra persona. Entonces, esto pues lo que nos lleva como a concluir es que la imposición de manos es algo realmente muy delicado, Es donde que recibe uno todos los pecados del otro. exactamente, y si la otra persona no tiene como realmente como un sentir, como un deseo de conversión, o sea, de pronto pues voy a decir un ejemplo de lo que yo le escuchaba ayer a Cami, o sea, por ejemplo, una persona que vaya a brujos y entonces la persona pues está allí y entonces va a orar también, pero entonces la persona dice, no, pero pues también está yendo a esto, entonces entonces esa persona pues no está tan bien, llega esta a imponerle las manos, entonces ahí va a haber un intercambio espiritual muy fuerte, un choque espiritual muy fuerte. Entonces, finalmente, pues lo que recomienda pues, Rafael es que esto, o sea, si se quiere hacer, se haga en comunidad de hermanos, en una comunidad en donde haya total confianza, ¿sí? O sea, por ejemplo, a veces, yo pienso, puede a veces pasar que uno por vergüenza, uno, por ejemplo, como pues estamos acá y todos tenemos un llamado, todos estamos en el camino, y entonces yo le vaya a imponer las manos a alguien y resulte que porque me da pena que los demás se den cuenta que yo estoy mal, que yo estoy en un pecado mortal, entonces yo voy y le coloco las manos. Sí, entonces digo que es totalmente perjudicial y esto hay que tomárselo, digamos, muy en serio. Si yo me siento que no estoy, digamos, en gracia, que no estoy fuerte en oración, que no, o sea, que tengo muchas cosas que mejorar, que cambiar, que esto, es mejor no hacerlo. Es mejor no hacerlo porque va a ser muy fuerte el impacto que yo pueda sentir que yo pueda vivir. Entonces, si se hace, tendría que ser ya en una comunidad, como te digo, que ya haya total apertura y confianza, que la persona si está mal diga no, prefiero no hacerlo o prefiero que no porque no estoy como en la disposición para poderlo hacer. Sí, entonces, por eso pues él lo hace, pero solamente en su comunidad y pues con las personas que realmente conoce. Bueno, pues eso es básicamente como la exposición de este tema. En últimas, la recomendación es que pues no se haga,
y que pues la iglesia pues lo que propone es que únicamente sean los obispos y los sacerdotes, porque pues realmente para los laicos sí se puede hacer, pero tiene que haber, digamos, como una vida de fe muy fuerte, o sea, como un nivel de unión con Dios muy fuerte, para que eso no vaya a ir ni en contra mía, ni en contra de la persona que yo le esté imponiendo las manos. Gracias, Anita, de verdad que muy, muy interesante porque, pues sí, incurrimos en eso muchas veces. Muchas veces cuando nos piden oración, entonces vuelve y juega, caemos en la tentación de creernos que como entonces yo soy carismático y yo oro y yo pertenezco a la comunidad y allá va uno y tenga. Entonces, no, de verdad que ya con esto, de saber uno y abstenerse un poquito de lo que está haciendo y bueno, con orar sin imponer manos, creo yo que el Señor actúa de la misma manera, definitivamente. Muy bueno el tema y bueno, no sé si alguien tiene algo más que decir. No, señora, todo Bueno, muy bien. entonces de verdad Yo que sí quiero La ya decir, felicito, le fue muy bien. sí, Con 2 temas. Ahí con ñapa, pero salió muy bien. Doña Paz, Gracias. yo creo que debemos tener cuidado de verdad de creernos nosotros que la imposición de las manos es para personas, es para el obispo realmente. Eso no está para todo el mundo, ni todos tenemos la gracia, ni estamos en la gracia de decir que yo porque hago una oración que el Señor me permite hacer, tenga la gracia para ir a imponerle las manos. Y la verdad, nosotros los carismáticos es una de las cosas de lo que más nos dicen y caemos en ese error. Entonces, ahí nos está hablando, Anita nos aclaró mucho sobre lo que es imponer las manos y el peligro de imponerlas, si no estamos de verdad ni en la gracia ni las personas dispuestas a recibirla. Entonces, creo que es un tema que nos aclara sobre eso muy bien, de verdad que sí. Gracias, Anita. bueno, Tema chévere. de verdad, muy chévere. Sí. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad, por haber aceptado este reto, porque realmente fue un reto, un llamado que el Señor nos hizo a cada uno. De hecho, que el tema que le tocó, de hecho que el tema que le tocó a cada persona es porque el Señor realmente lo eligió así. Si a Anita le tocaron 2, fue porque el Señor le puso 2. Bueno, no, ahora vamos a terminar con algo y es, cada uno de nosotros va a hacer una oración cortica, dándole gracias al Señor por lo que le haya tocado durante estos temas, o sea, por algo que definitivamente uno dice, sí, el Señor me llamó, el Señor me tocó, el Señor me dijo. Entonces, una oración cada uno es para poder terminar, ¿listo? Entonces, la que quiera voluntariamente puede abrir su micrófono. Ay, ¿qué pasó de esto? Ay, no, Jesús de Nazareno. Hasta aquí le escuché el bostezo, Lilianita. Esa no es Ay, la- no, yo quisiera no bostezar, muchacha, pero es que no puedo. Yo tranco y tranco. Bueno, entonces su merced, por favor, inicie la oración, pequeñita, por favor. Ay, ¿yo dónde me metí, muchacha? Se ríen y se burlan de mí, ¿cierto? Bueno, Señor, te damos gracias en esta noche por esta formación que nos estás ayudando, Señor. Gracias por este predicador que es Rafael. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que a través de toda esta enseñanza es para llevarlo como tú lo obedeces, como tú nos mandas, Señor, que es la obediencia, la humildad, cómo debemos ser nosotros como líderes, cómo debemos ser nosotros como formadores también, porque nosotros a la medida que estamos recibiendo esta formación es para compartírselas también a muchos y formar a muchos también, Señor. Gracias. Yo te alabo y te bendigo, Señor, por esta enseñanza que nos has regalado en esta noche y por estas personas como mis hermanitos y mis hijos de comunidad. Por ellos, gracias porque tú nos los has regalado en la comunidad.
tú nos has colocado estos hermanitos en la comunidad. Te doy gracias por Nancy y por Janet, porque el Señor les da esa gracia de estar con nosotros también compartiendo, a pesar de que ellas hacen todo lo posible por ayudarnos, por ayudar a la comunidad. Yo le doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo en ellas las dos, porque han sido muy fieles a nuestra comunidad. Han sido muy fieles, Señor. Gracias por ellas, Señor. Y gracias por estos hijitos también, que tengo a David, Anita, Camilita. Y todos los que no han podido conectarse, sabemos que más adelante estarán con nosotros. Yo le doy gracias, Señor, por toda esa enseñanza. Gracias, Mamá María. Cuídalos mucho y protégelos siempre. Llévalos por estos caminos. Acreciéntales ese amor y esa fe para que ellos sean unos buenos servidores en nuestra comunidad. Que esa fe no se les pierda, Señor. Ayúdalos a salir adelante. Que ellos cada día se fortalezcan en la oración, en la Eucaristía, en la confesión, Señor. Gracias, Señor Jesús. Yo te alabo y te bendigo y te glorifico. Amén. Amén. Gracias, Lilianita. Espontáneamente, quien quiere. Yo te doy gracias, Señor, por las enseñanzas que nos regalaste en esta noche y las que también tuvimos ayer por la noche también. Realmente creo que tú te haces presente en cada uno de nosotros y como decía Nancita, de verdad el Espíritu Santo nos envió a cada uno el tema que deberíamos dar. Y me quedo con la palabra de no caer en tentación, de ser obedientes a la palabra de Dios, de tener humildad para servirte, Señor, y donarnos realmente con los brazos abiertos como tú lo hiciste, donarnos en cuerpo y alma a cada una de las acciones, de las cosas que tú nos propongas hacer, Señor. Que quitemos todos estos peros, en especial yo, que le pongo muchos peros a cosas, que seas tú, Señor, quitándome esos peros y llenándome de tu Espíritu Santo para poder participar más abiertamente y con más honestidad dentro de las cosas que tú propones para la comunidad. Amén. Amén. Señor Jesús, quiero alabarte. ¿Quién sigue? Dale, dale. Dale, dale. Ya estás ahí, inspirado. Señor Jesús, quiero alabarte, bendecirte y darte gracias por estas enseñanzas, Señor, porque nos has hablado al corazón, dándonos esa gracia, Señor, de ser líderes y servidores conforme a tu corazón, agradables a tu corazón. Danos la gracia, Señor, de ser más humildes cada día, que entre más nos des, más serviciales seamos a los demás, con más amor, Señor, hacia nuestros hermanos. Danos la gracia de reconocernos, Señor, primero como hijos tuyos, llamados que somos. Danos esa gracia, Señor, de sentir tu amor en cada momento de nuestra vida, en cada palabra, en cada mirada de nuestros hermanos, Señor, podamos verte, que podamos reconocer el propósito, Señor. Danos la gracia también de aceptar ese llamado, ese reconocernos, Señor, que aunque a veces nos cuesta, Señor, nos cuesta salir de nuestra zona de confort, Señor, por miedo, por inseguridad, o simplemente porque no nos parece, Señor. Danos esa gracia, Señor, de ver, de escuchar, Señor, tu palabra y poder seguirte. Te alabo y te bendigo por la vida de cada uno de mis hermanos, por el cual nos hablaste en estas 2 noches. Pero que los bendiga, Señor. Te los entrego y los coloco en tu corazón para que cada día sean más dóciles a tu palabra y puedan amarte cada día más. Amén. Amén. Gracias, Señor, por lo que has permitido hacer en cada uno de nosotros en estas 2 jornadas. Gracias por enviarnos las virtudes que nos permiten dejar todos esos vicios y pecados con los que te ofendemos.
Te pedimos que envíes al Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que nuestros pensamientos, palabras y acciones sean acorde a tu voluntad, para que en cada uno de nosotros fluyan esos dones que el Señor nos ha dado desde el momento de nuestro bautismo, para que puedan ser puestos al servicio de otras personas que necesitan estar más cerca de ti. Gracias, Señor, por acompañarnos, por bendecirnos, por glorificarte en cada una de las palabras de cada uno de los predicadores de esta noche, Señor. Gracias por todas las enseñanzas que permites. Gracias porque en cada momento y en cada palabra has permitido que cada uno de nosotros digamos y escuchemos. Te hemos escuchado a ti. Nos has enseñado en cada momento cómo podemos servirte y cómo podemos ser Jesús en la tierra a través de otras personas. Por eso te pedimos en este momento, Señor, que sigas enviando estas virtudes con las que podamos seguir luchando para que en el momento que tú decidas y si es tu voluntad, cada uno de nosotros podamos estar a tus pies y poder ser los santos que tú quieres. Si eres tú quien nos ha elegido, Señor, porque eres tú quien nos elige. Por eso te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos. Es en nombre de tu Hijo Jesús, por quien oramos y pedimos. Amén, amén y amén. Amén. Mi amado Jesús, te doy gracias porque con estas enseñanzas nos estás diciendo cómo tú deseas que seamos cada uno de nosotros buenos líderes en esta tierra para llevar a todos tus hijos por el buen camino. Permítenos, mi amado Jesús, que trabajemos en esa viña tuya con amor, con humildad, con generosidad, con fraternidad, con total desprendimiento, mi amado Jesús. Yo te alabo, te glorifico, Señor, porque has puesto en mis hermanos tus palabras, lo que quieres que seamos. Gracias, Señor, porque cada día nos amas más y tú sabes que te amamos y que te necesitamos, Señor. Bendícenos, llénanos de ti, Señor, y sírvete de nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, nos colocamos en tus santas y adorables manos. Envíanos tu Espíritu Santo, Señor, para hacer siempre tu santísima voluntad, ser tus buenos servidores, tus buenos líderes. Gracias, Señor. Y tu mamita María, arrópanos con tu manto maternal siempre. Haznos humildes y sencillas como tú, sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por ser nuestra Madre, por ayudarnos, por interceder por nosotros. Gracias, Señor Jesús, por esa Madre tan maravillosa que nos has dado. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias, Señor. Bendito Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amadísimo Señor, te damos gracias, como decía Nancita, por este reto que nos has puesto y que tú nos has dado la gracia de poder hacerlo, de poder servirte, de poder darnos esa enseñanza, ese dominio propio de nuestras propias palabras, por darnos esa fortaleza de ser unas personas llenas de un liderazgo para nuestras comunidades, para nuestras iglesias y especialmente en nuestro propio hogar, para poder ser líderes de nuestros propios hogares, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Gracias, Señor, por darnos la fortaleza de estar aquí con nuestros hermanos compartiendo, Señor. Gracias, mi amado Jesús, porque eso es una bendición que tú nos regalas, Señor. Es una virtud que tú nos das, Señor. Gracias, mi amado Jesús, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Majestuoso eres tú, Señor, porque para ti es la gloria y la honra, mi amado Jesús. Bendito eres, mi amado Jesús. Alabado eres, glorificado eres, ensalzado eres, Señor. Grande eres, Papito Dios. Bendito y alabado sea, Señor, por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Te damos en esta noche, Señor, la gloria, la honra. Gracias a ti, Señor, por esa bondad tan grande que tienes para con todos nosotros.
permitir que el Espíritu Santo inspirara en Rafael estos videos que han sido realmente para todos nosotros edificantes, y una oportunidad de encontrarnos con el Espíritu Santo en oración. Te damos gracias y quisiera en esta noche pedir a Espíritu Santo para todos los servidores de la comunidad de hijos e hijas de María Rosa Mística. Que el Espíritu Santo forme una hoguera de amor en cada corazón, que cada día crezcamos más en este amor hacia Dios, en este amor que debe ser el verdadero motor para lo que sea que hagamos. Que cada día ese amor sea creciente, que cada día sea más grande, que cada día este amor que no tiene límites, este amor que es infinito, y que cada día en la Eucaristía, cada día en la oración, lo sintamos en nuestro corazón, que nuestro corazón sea creciente, se llene de esa felicidad de estar contigo, Señor. Te pido también que formes en nosotros también el don de la confianza en ti, Señor, que siento que a veces nos hace tanta falta, Señor, porque no confiamos en nuestras propias fuerzas y no confiamos en ti, Señor. Te pido, Señor, que nos fortalezcas también en este don maravilloso, en este don grande, que nos va a permitir, Señor, servir de la mejor manera, servirte a ti y no servirnos a nosotros mismos. Te doy gracias, te pido también que nos permitas despojarnos de nosotros mismos, de nuestros egoísmos, de que cada día te entregamos también esos defectos, esos errores que podemos tener, también te los entregamos, Señor, para que seas tú transformándolos y cambiándolos, y seas tú en nosotros renovándonos, volviéndonos nuevos y haciéndonos mejores líderes para ti y para tu servicio, Señor. Te damos gracias, la gloria y la honra a ti, Señor, por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te doy gracias en esta noche y quiero alabarte, bendecirte y glorificarte, Señor, porque tú colocaste en el corazón de Janet, en mi corazón, Señor, esta emoción del Espíritu, de hacer esta enseñanza, de transmitir eso que tal vez alguna vez escuchamos, y tú nos has dicho que no nos podemos quedar con nada. Todo debemos ponerlo al servicio de la comunidad. Y Señor, te obedecimos, seguimos y entregamos estas enseñanzas. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que en cada una de ellas nosotros aprendimos, Señor. Y hoy en esta noche yo te pido que nos des la gracia de hacer vida cada una de estas enseñanzas, de guardarlas en nuestro corazón, de ponerlas en práctica, de poder ser unos buenos servidores conforme a tu voluntad, Señor, con todo lo que nos has dicho, con todas estas herramientas que nos has dado, Señor. Pero sobre todo te pedimos hoy que nos des la gracia de la humildad, de la obediencia, de la sencillez, para poder hacer un servicio conforme a tu voluntad, Señor, y como tú te lo mereces. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanitos aquí presentes, porque fuiste tú en cada uno de ellos, dando esta enseñanza y dando cada cosa que se presentó. Tú sabes qué necesitábamos cada uno, Señor, en nuestro interior, y hablaste al interior de nuestro corazón. Nos formaste, nos llamaste, tal vez también nos corregiste, pero nos diste también mucha unción y muchas herramientas para poder hacer un buen servicio. Hoy en este momento también te entrego la vida de Alejandro, de Amparito, de Martín, de Erika, bueno, de los que no se pudieron conectar y que sabemos que también tenían sus enseñanzas o también las hicieron. Y queremos en esta noche entregar también el corazón de ellos, Señor, para que los bendigas donde quiera que estén, Señor, y para que también les des esa gracia de ser esos servidores conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por esta comunidad. Gracias, Señor, porque nada se mueve
sin tu voluntad, Señor, y aquí estamos. Tú nos elegiste, Señor, y estamos seguros que también nos escogiste. Y aquí estamos, Señor. Bendito seas, alabado seas y glorificado seas. Amén. Amén. Adoremos a la Divina Misericordia. En unión con María Rosa Mística. Adoremos. Bueno, muchas gracias, hermanitos. Bendecida